¿Cómo están? Gusto de saludarle. Pasadita a las 12:30 ya. Nos encaminamos derechamente a lo que van a ser la información al mediodía. En este día miércoles 11 de junio. Un día bien especial. ¿Por qué? Porque hoy día está nubladito, está como listo, formándose el chaparrón, dirían en el campo, porque aparentemente todos los que se dedican a esto del tiempo indican que en las próximas horas vamos a tener lluvias intensas. Incluso hay pronóstico de viento, ráfagas hasta 40 kilómetros por hora aproximadamente. Según lo que yo sé y lo que he visto, el frente de mal tiempo iría desde la región de Coquimbo hacia el sur. Me puedo equivocar, no tengo perspectiva en el tiempo, pero eso es lo que sé. Y en el estudio está aquí con nosotros, a pesar del mal tiempo, de igual manera llegó a los vilos a nuestro amigo Jorge Insunza, a quien vamos a pasar a saludar. Don Jorge, ¿cómo está? Gusto de saludarle. Hola, muy buenas tardes, un gusto estar aquí. Al mal tiempo, buena cara. Al mal tiempo, buena cara, eso es. De todas maneras, no es que para mal... nosotros es buen tiempo. Exacto, eso le iba a decir énfasis. No es mal tiempo, es buen tiempo, porque hoy día necesitamos que Bien. llueva. Estamos todavía en un déficit hídrico en la región. Tuvimos una sola lluvia, me acuerdo que en junio, y no tenemos nada más. Exactamente. Nada. Y con esa agüita estamos subsistiendo. Subsistiendo hasta ahora. Don Jorge, siempre hablamos de temas interesantes y hoy día queremos hablar de algo que va a ser relevante para usted. ¿Ah? Cuando usted va a un supermercado, va a otra ciudad del país y tiene que quedarse en algún hotel o en algún lugar, y dice usted, y cada vez que vengo es más caro, ¿no es cierto? Hoy día un hospedaje en un hotel en Viña del Mar, 120.000 pesos, por ejemplo. En los supermercados, muchos dicen, con las 10 luquitas ya no me alcanza para nada. ¿Por qué está tan caro en Chile, don Jorge, hoy día? Bueno, Isaías, yo creo que este es uno de los temas más importantes porque, como hemos comentado en las otras semanas, la verdad es que en todas las conversaciones que yo tengo recorriendo la región de Coquimbo, siempre me aparece de que está costando mucho llegar a fin de mes, que no basta tener un trabajo, que necesito buscar otro trabajo, otra fuente de ingresos para poder completar lo necesario. Incluso está ocurriendo la paradoja que una buena medida como la de las 40 horas no se está usando para tener el descanso, que era lo que era el planteamiento original, sino que se está utilizando para precisamente tener otro trabajo y con eso poder garantizar, ¿no es cierto?, cubrir las necesidades de la familia. Y el punto me parece muy medular, ¿no? Porque efectivamente Chile está muy caro. Nosotros en muchas materias tenemos más bien precios de país europeo, de país de Estados Unidos, de país desarrollado, y eso hace también que este sea un estímulo, Isaías, y esto es importante consignarlo, para la inmigración. Porque al final un migrante acá, qué sé yo, pasa pellejerías y todo, pero logra mandar 50.000 pesos o 80.000 pesos a su familia en algún país y eso allá se les multiplica por 3 o por 4, ¿no es cierto? Porque el poder adquisitivo, ¿no es cierto?, marca esa diferencia, ¿no? Ahora, yo esto es un tema que he estado estudiando y de hecho te propongo, Isaías, que lo podamos abordar en distintos momentos. Perfecto. Casi como capítulos de una serie, porque a mi juicio y en lo que he estado indagando, aquí hay 3 elementos que tenemos que distinguir. Uno, primero, es que nosotros mismos hemos tomado malas decisiones que nos afectan y que han incidido en una mayor inflación, y desde luego esa inflación que se queda, pero también en un elemento que siempre coopera para la inflación, que es el precio del dólar. Fíjate que cuando terminó su gobierno, la presidenta Bachelet, el año 2018, el dólar estaba a 600 pesos. Cualquiera que me escucha lo puede revisar. Cuando terminó su gobierno, el presidente Piñera, en 2022, el precio del dólar estaba en 790. ¿Eso por qué? Porque por efecto del estallido hubo una fuga de capitales, y eso te castiga el dólar, también por efecto de la pandemia, por la crisis económica y el mayor endeudamiento que tiene Chile. Como también tenemos un endeudamiento que sigue creciendo, hoy día tenemos un dólar a 950 y a ratos ha rozado los 1.000 pesos. Entonces, claro, una diferencia que tú pasas del dólar de 600 pesos a 950 en estos 7 años, obviamente que eso es un impacto en los precios, porque es un 50% más caro el dólar. Eso se nota, por ejemplo, sobre todo en la benzina. O sea, hoy día tenemos una benzina
a 1.300 pesos, más o menos, ¿no es cierto? Ha bajado un poquito, porque el precio del petróleo también está alto, pero en gran medida asociado a este precio del dólar. Porque el dólar te encarece algo que nosotros importamos, nosotros no producimos petróleo. ¿Y por qué remarco el precio de la benzina? Porque eso también te afecta a todo, siempre. Porque todo está vinculado al transporte, todo está vinculado, ¿no es cierto?, a que podamos llevar un producto en una dirección distinta, ¿no? Pero eso es un factor, y como digo, ahí hemos nosotros como país tomado decisiones que nos han hecho daño finalmente, ¿no? Y eso, por lo tanto, tiene también una línea de corrección. De hecho, eso iba a preguntar, ¿cómo se puede corregir esto? Mira, porque aquí el punto de referencia en esto, Isaías, es lo siguiente. También lo he examinado con algunos amigos economistas. Hay una opinión de consenso en que, claro, no vamos a volver a los 600 pesos que en algún momento tuvo la presidenta Bachelet. Incluso en algunos aspectos tampoco es tan bueno, porque un precio del dólar poco más alto que eso también te ayuda a todo el sector exportador y todos los empleos del sector exportador. Todo lo que exportamos, ¿no es cierto?, al final te genera mayor ingreso. Pero esto también favorece el precio del dólar, disculpe que lo introduce, favorece también de alguna manera, y esto lo dice el crecimiento del IMASEC del mes pasado, lo que exportamos, en este caso el cobre. Exactamente, claro. Entonces, al final, por eso que nos beneficiamos por otro lado. Por otro lado, pero hasta por ahí, porque también todos los insumos que requiere la minería se te vuelven más caros. Claro, tiene que importarlo. Por eso que siempre se habla en esto de cuál es el dólar de equilibrio o cuál es la moneda de equilibrio. Y hoy día las estimaciones es que la moneda de equilibrio, si manejáramos bien las cosas en Chile, nos deberíamos tener un dólar de 800 pesos, no de estos 9.50. Yo hago el cálculo, incluso hice el cálculo sobre el efecto de eso respecto a la benzina, y tendríamos una benzina a 980 pesos y no a los 1.300. Entonces imagínate lo que es todos los días un sistema de transporte, el propio consumo que tenemos nosotros en el automóvil, etcétera, es diario. Claro. Y un efecto de por lo menos 300 pesos. Claro. Entonces esa es una variable. Hay un segundo aspecto que es distinto, y que para mí también fue interesante entenderlo, cuál es la dinámica, y es que la inflación de los bienes es algo que está más controlado y es más bajo, y lo que está más descontrolado es la inflación de los servicios. ¿A qué nos referimos con esto? Claro, a veces tú dices, mira, subió el limón por temporada, pero después baja, y al final tú dices, el precio del limón tiene un punto relativamente de equilibrio a lo largo del año. Tú tienes, claro, que a veces hay un nuevo tipo de televisor, pero, ¿no es cierto?, es un error comprarlo al tiro con la ansiedad de que, pucha, me gustó este televisor que ahora es de 65 pulgadas, ya no de 50, por decirte algo, porque la tecnología a los 6 meses ya es más barata, ¿no es cierto? Entonces tú tienes muchos productos que por el desarrollo tecnológico, por la capacidad que hay de producción, por distintos factores, en general tiende a ser en torno al 0%, al 2%, a mantenerse más o menos estable. Incluso algunos precios de bienes tienden a bajar, que por ejemplo es lo que históricamente aquí ocurrió con la ropa americana, la ropa importada, los fardos de ropa, etcétera. Todo eso que es un mercado que sigue funcionando en Chile. Entonces hay bienes como el vestuario y otros que te bajaron de precio, que derivó incluso en una cosa dramática, que la industria textil en Chile prácticamente desapareció. Claro. Porque al final todos eran productos que tú podías importar mucho más barato y por lo tanto se volvían más accesibles a la gente. Pero en cambio lo que está persistentemente más caro son los servicios. Y en esto te quiero dar un ejemplo, porque en servicios nos referimos a los gastos en educación, los gastos en salud, que también aumentan, en medicamentos, que es parte del área de salud, o estos otros servicios que tú mencionas, hotelería, turismo, ¿no es cierto?, que son otras actividades, la entrada al cine, los consumos, si es que tú vas a, qué sé yo. Fíjate, dar en un ejemplo personal. Cuando yo entré a estudiar Derecho, el año 87, en la Universidad de Diego Portales, a mí me costaba 21.000 pesos mensuales.
O sea, la carrera, y eran 10 meses, 210.000 pesos. 21.000 pesos mensuales. Lo recuerdo bien porque yo me pagaba la universidad, yo tenía que trabajar para pagarme la universidad. Como arancel. Como arancel. Ya. Ese era el arancel. Si yo esos 21.000 pesos de marzo del 87 los llevo a UF, son 6 UF y fracción de la época. Si yo llevo eso a precio actual en UF, vale decir, en la inflación que hemos tenido durante todos estos años, esa mensualidad me saldría 240.000 pesos. Pero tú ves ahora la carrera de Derecho en la Universidad de Diego Portales te cuesta 680.000 pesos mensuales. ¿Y por qué se dice ese desequilibrio? Perdón, 780.000 pesos. Entonces, al final, la inflación del sector servicio en educación, en este caso en educación universitaria, está 3 veces más de medido. Claro, sobre 3 veces la inflación normal medida en UF. Exacto. ¿Cierto? Que la UF es la que te mantiene una inflación acumulada, porque incluso es inflación sobre inflación, ¿no? Por lo tanto, y eso es lo que te lleva encareciendo muchas de estas áreas de servicio. Está asociado... Eso, ¿por qué está asociado eso? Porque si yo lo comparo, don Jorge, por ejemplo, en el tema privado, uno entendería oferta-demanda. Claro. Un arriendo, ¿no es cierto?, que puede costar 100.000 pesos el año pasado, hoy día puede costar 300 por un tema de oferta y demanda. Pero ¿por qué en estos servicios que usted menciona, que son básicos, no suben en la medida que va subiendo el IPC o sube el costo de la vida? Claro. Porque ahí es donde han ido adquiriendo también un mayor peso los distintos sectores que están involucrados en eso. Hoy día, primero, nosotros tenemos una economía mucho más vinculada al servicio que solo a la producción como teníamos antes. Y eso es parte también de un desarrollo como país. Ocurre en todos los países más desarrollados en que sus áreas de servicio pasan a ser un sector muy importante de la economía, ¿no? Pero también ahí empezaron a adquirir mayor peso la fuerza académica o la propia expectativa de mejorar el empleo. Y también se te incuba ahí un cierto abuso. Y digo cierto con cuidado porque obviamente me importa que los académicos puedan ser de mejor calidad, tengan más posgrado, tengan, ¿no es cierto?, una mejor oferta. Y que puede ser válido. Claro, pero también, como se instaló el lucro en la educación, también ahí es donde hay una dimensión del abuso, ¿no? O sea, hay una dimensión del propio desarrollo, que era previsible que podía ocurrir así, pero esta desmesura, que sea 3 veces más, también está vinculado a todo el fenómeno del lucro en la educación. Y lo mismo pasa en el sector salud, porque al final, ¿por qué tenemos también más listas de espera? En que a pesar de que le ponemos más recursos, igual la atención cuesta, faltan médicos, etcétera. Obviamente también en el sector salud un médico especialista es más caro que un médico general. O sea, hay elementos, ¿no es cierto?, de las propias mejoras que efectivamente te requieren más recursos. Es distinto de tener un escáner de más última calidad que no tenerlo, ¿eh? Hay exámenes también que hoy día son más recurrentes, pero ahí también es donde se incuban algunos abusos. Te quiero decir, por ejemplo, es la diferencia que tú puedes encontrar en los mismos exámenes que un médico te pide. Hoy día no hay médico que te dé una opinión antes sin pedirte un listado grandote de exámenes. Sí. Eso antes no ocurría así. Pero el mercado de los exámenes, por ejemplo, ¿no es cierto?, hay ahí, a pesar de que hay múltiples actores, que uno puede decir hay competencia, pero también hay zonas de abuso. Un amigo me lo contaba el otro día, que un médico le pidió, también conversábamos sobre esto, y él me decía, mira, el médico me pidió un listado de exámenes. En una de las clínicas caras, esos exámenes le costaban 350.000 pesos, y fue a otro lugar y le salieron 80.000 pesos. Eso ya no es un problema de solo de oferta y demanda, ¿no?, sino que tiene que ver con la dinámica que algunos sectores tienen. Y eso es lo que me lleva a un tercer factor, es que también aquí hay poderes económicos dentro de ciertas industrias que son capaces de determinar el precio y que abusan de su posición dominante. Donde más ocurre eso es en los medicamentos, porque el poder de las empresas farmacéuticas de determinar el precio, ¿no?, es muy grande, porque son los que desarrollan la innovación, son los que te desarrollan el medicamento, y por lo tanto, si tú, nosotros como un país chico, no
respondemos al precio que ellos tienen, no te traen esa innovación que los pacientes lo requieren. Y por eso que ahí también hay un gran punto que la política pública necesita intervenir, porque si hay mercados en que si no los regulamos adecuadamente, si no intervenimos en defensa del consumidor o de los pacientes en este caso, al final se producen estos espacios de abuso. Y ese es el tercer factor, te diría yo, determinante. Todavía las áreas de abuso empresarial en determinados mercados, en determinados sectores, y es parte de lo que, te digo, vayamos viéndolo como capítulo en distintas áreas, porque eso ocurre en el mercado eléctrico, por las cuentas de la luz, ocurre en esto de las farmacias, como te digo, ocurre también en muchos otros mercados concentrados que tenemos. Claro, un gran desafío hoy día para quienes están en el Parlamento para poder marcos regulatorios que no se produzcan estos abusos o eventuales abusos que se podrían producir en esos ámbitos. Don Jorge, nos quedan poquitos minutos, estamos ya prácticamente en la recta final para lo que va a ser las elecciones primarias. Este fin de semana, el siguiente ya vamos a estar en elecciones. En la última encuesta Cadén, no sé si la vio, ve la encuesta usted el domingo pasado, aparentemente Janet Jara ahí del Partido Comunista subió de puntaje, está un poquito más arriba de Carolina Toá, sí. E incluso en el otro lado, a pesar de que no hay primaria, Evelyn Matei también bajó su ranking, por decirlo de alguna manera. Se ha movido un poco ahí la balanza. Yo creo que se ha movido y es normal que así ocurra. Yo creo que en la realidad la elección parte ahora. Esta semana. Claro, lo conversamos la semana pasada. Claro. Yo creo que todavía ha habido poca atención a esta elección por distintos factores. Y creo que esta elección va a resolverse en los últimos 15 días, que son los que empiezan a correr ahora. Y yo creo que también era relativamente normal que se produjera un poco más una competencia real más entre Carolina Toá y Janet Jara, ¿no? Yo creo que Gonzalo Winter del Frente Amplio ya quedó bastante atrás. Mulet, yo tampoco nunca él ha pensado que puede ganar, pero está marcando una legítima posición dentro de esta coalición. Pero, claro, la elección finalmente se va a jugar entre Janet Jara y Carolina Toá. Yo creo que finalmente, por lo que he visto también en otras encuestas, va a ganar Carolina Toá, pero es muy importante elevar la participación, ¿no? Y que más bien gente que esté escuchando se involucre en esto, y sobre todo en el mundo de centro izquierda, que se movilice para respaldar a Carolina Toá. Yo sigo pensando, más allá del aprecio que tengo por Janet Jara, que creo que fue una muy buena ministra, y tengo valoración personal por ella, pero creo que a la hora de los que hubo, la que tiene más capacidad para enfrentar a la derecha es lejos Carolina Toá. ¿El apoyo de la Anterreche a Toá lo ve de buena manera? Mira, no me gustó lo que él ha ya, hecho, para serte franco, porque creo que está ese discurso odioso, entre otras cosas, Isaías, ¿por qué no me gusta? Ya. Porque creo que reproduce la lógica que instaló el Frente Amplio en los años anteriores, que era la descalificación. Yo separo en este punto la diferencia política de la descalificación. Yo tengo profundas diferencias políticas, las hemos conversado, ¿no? Tengo diferencias que son de carácter ideológico, ¿no? Creo que la matriz de izquierda que ellos representan, creo que le hace un daño profundo a la izquierda, pero es un juicio político. Cuando eso se raya más en la descalificación, al final solo reproduce precisamente el error que cometió Frente Amplio con agredir por tantos años a la Concertación, agredir tan duramente al presidente Lago, a la presidenta Bachelet, que después la han valorado, pero inicialmente fueron una oposición muy hostil a la presidenta Bachelet, y por lo tanto creo que es meterse en un círculo vicioso, ¿no? Yo creo que más bien lo que vale la pena es afirmar cuáles son los méritos, cuál es la capacidad y también el fondo político que representa Carolina Toá, más que meterse en ese tipo de peleas. Perfecto. Don Jorge Insunza conversando aquí de tema de actualidad en la Radio Los Velos. Muchísimas gracias, don Jorge. Nos vemos en cualquier momento. Un abrazo.